¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Redes Sociales, la previa 18era, analizando la semana que pasó y las fondas que se vienen. Ya van a ver a cómo viene Belolio, ¿eh? Es una sorpresa. Antes presentamos al diputado Carlos Montes, que se integra al panel inestable de hoy. Bienvenido, diputado Montes. Panel inestable. A Redes Sociales. Es muy inestable este panel. Demasiado inestable a mi gusto. Bienvenido a esta conversación de día domingo. Muchas gracias por la invitación. Montes. Muchas gracias. Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán, prosecretario de la UDI por Conchalí. Acólito de nacimiento. ¿Concejal qué dije yo? Prosecretario de la UDI. Es que están cambiados de puesto. Se cambiaron de puesto. Max Pavés, ¿quiere ser prosecretario de la UDI? Concejal de la UDI. ¿Cómo está, señor Eduardo Vergara Borbarán? Muy bien, contento político. de estar acá. Gusto de verte a ti con tu traje negro en protesta a las fiestas patrias, típico tuyo, pero bueno, el rock también se vive en las fiestas nacionales. Pero tengo por lo menos el don de la sed. Muy bien, que nunca sí, me ha faltado. la cara de ser. Felipe Cast va a contar en exclusivo quién mató a Peyuco. Felipe Cast, líder de Bópoli. Se viene en exclusiva hoy día. Bienvenida a Red Social. En este día. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida nuevamente a tu programa Red Social. Estar acá. ¿Cómo están todos? Y este sí que es el profesor de Claudia, el Guaso Belolio, que viene directamente de no sé qué ¿Cómo fonda. estamos? Oye, se tiene que bailar una cueca. Yo encantado. Si baila cueca no hay problema. Bailo cueca. Afuera. Vengo de fonda y voy a fonda. Así Oye, la gente pregunta si va a hacer todo el programa con sombrero. No, pues vamos a sacar sombrero. Muy bien. muy bien. En este momento saca el sombrero. Aplausos para el prosecretario de la UDI, Jaime Belolio. Comencemos con el tema de la semana. ¿Qué pasó con Luciano Cruzco? ¿Qué pasó? ¿Qué condoro se mandó RN junto con Evópoli que finalmente el Tricel, por 4-1, dice que no, señor, usted caminaba como ministro, dio firmas como ministro, se peinaba como ministro, sonría como ministro, era ministro? Pero bueno, la nota y lo conversamos en la social. Este jueves el Tribunal Calificador de Elecciones Tricel rechazó la candidatura a senador por Antofagasta del líder de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien iba por el doblaje de Renovación Nacional por la zona norte. La decisión fue tomada luego que el Partido Socialista presentara todas las pruebas de que el candidato realmente ejerció en su rango de ministro mientras estuvo a la cabeza del Consejo de la Cultura y las Artes, situación que lo obliga a renunciar con un año de anticipación antes de que se presente como candidato por algún cupo para el Congreso. La votación del Tricel fue por 4 votos contra 1, predominando la mayoría en su opción de impugnar a Cruzcoque. Horas más tarde, fue el propio ahora ex candidato quien salió a dar sus descargos sobre la decisión. Como ciudadano respetuoso de la legalidad vigente y de las instituciones, acato el fallo y no haré más comentarios sobre ello. Quiero agradecer particularmente a los hombres y a las mujeres de la región de Antofagasta que me dieron su mayoritario respaldo durante estos meses. Hubiese querido que fuesen ellos quienes pudiesen democráticamente decidir esta elección. No ha sido posible. Del mismo modo, durante la emisión del programa Hora 20, el PS Francisco Díaz realizó su análisis de la decisión y las pruebas que presentaron durante su demanda ante el Tricel. Es que el gobierno y la derecha trataron de pasarse de listos. Era evidente que si un jefe de servicio con rango de ministro goza de una serie de privilegios y beneficios que solo competen a los ministros, era evidente que, por tanto, algunas de las limitaciones también les eran aplicables, entre otras esta inhabilidad del artículo 57, número 1. Por tanto, la verdad, nosotros no tenemos que hacer cálculos ni comentar lo que pueda haber pasado por la mente de esta gente. Lo único que podemos señalar es que si es que prosperaba la candidatura a Cruzcoque, habría sido una burla para todos los ciudadanos y, sobre todo, un caso de intervención electoral completamente inaceptable. Otro que también hizo su análisis fue el senador y candidato por la misma zona, Carlos Cantero, quien mencionó que el actuar de RN fue imprudente debido a que sabía las posibles consecuencias. Porque el Partido Socialista anunció mucho tiempo antes que iba a impugnar porque consideraba que habían problemas de requisito. Lo dijo también la UDI. Había un informe en La Moneda en el mismo sentido y muchos sectores le plantearon esto a Carlos Larraín y a su mesa y sin embargo, él perseveró, corrió este riesgo. Y los riesgos, bueno, tienen este destino que puede tener un resultado muy negativo. Un golpe que cae directamente en Renovación Nacional, quienes con un cupo menos quedan fuera del doblaje en la zona de Antofagasta, mientras desde el propio partido del aludido su presidente Carlos Larraín se refirió a la medida tomada por el Tricel y descartan que hayan actuado de forma irresponsable. Por
Por ahora en el territorio norte solo queda en competencia el candidato de la UDI, Manuel Rojas, única carta del oficialismo. Claro, el problema para la derecha no menor es que ahora hay dos candidaturas. La independiente del senador Cantero, que había sido defenestrado por RN para darle el cupo a Cruzcoque, y el candidato de la UDI. Por lo tanto, no se suman los votos, lo que podría posibilitar el doblaje de la nueva mayoría. ¿Cómo se vivió esto en la interna de Bópoli y también de RN? Felipe Cast, cuéntanos. Bueno, yo creo que todo el drama ahí. A mí me sorprenden algunas declaraciones porque hoy día aparecen muchos generales después de la batalla. La verdad que incluso había conversado con varios amigos de la nueva mayoría o de la concertación. Todos ellos daban porque iban a perder de todas maneras. O sea, había mucha conciencia de que no era ministro, que no tenía los fallos del Tribunal Constitucional previamente, la Contraloría. La misma Moneda en su minuto habló claramente diciendo, mire, que aquí no hay ninguna inhabilidad. Habían varios informes, la verdad que a todos nos sorprendió el día de ayer. De hecho, conversé con varios que estaban muy sorprendidos. Una lástima que finalmente no sean los ciudadanos los que van a poder elegir en Antofagasta. Yo creo que habría sido mucho mejor que hubiésemos tenido competencia. Parece que el Partido Socialista a veces le gusta tratar de impedir que haya este tipo de democracia más profunda. Lo mismo que ocurrió desgraciadamente en Santiago Centro, el distrito donde yo compito, que al final no van a tener los ciudadanos de Santiago Centro la posibilidad de elegir entre tal vez Marcelo Díaz, Elkeno Rabiné y Giorgio Jackson, porque al final blindaron por secretaría a uno de ellos. Creo que aquí hubiese sido mejor que los ciudadanos de Antofagasta, con todos los antecedentes que había, no hubiesen elegido, pero bueno, el tribunal es la ley institucional que tenemos, se optó por ella, es justo que se haga, o sea, tenía todo el legítimo derecho el Partido Socialista de haberlo hecho, ganó la postura de ellos y finalmente hoy día todos a apoyar a Manuel Rojas, que estoy seguro que va a ser un gran senador por la segunda región. ¿Carcel? Sí, o sea, mira, la pregunta ahí es si estaban conscientes de que estaba el riesgo, y de hecho parte de la derecha ha dicho, o sea, aquí se cometió una irresponsabilidad al haber inscrito una candidatura sabiendo que existía el riesgo de que se pudiera impugnar en el camino. Y es lo que ocurrió finalmente. O sea, ¿qué es lo que querían? O sea, querían pasar gato por liebre y finalmente que se eligiera una candidatura cuando por la vía de la ley finalmente estaba de alguna manera atentando a los reglamentos vigentes que me imagino que un ministro de la República los conoce. Yo creo que es compleja la situación para la derecha, uno de los tantos errores que se han cometido. Sin duda acá no se trata de contraponer los que queremos que se desarrollen los procesos democráticos y que la gente elija y los que no queremos, porque aquí se está tratando de poner así como ojalá la gente hubiese podido elegir y qué lástima que el Partido Socialista poco menos que lo está impidiendo. No, aquí los partidos tienen que hacerse responsables de las decisiones que toman y de cuándo siguen o no los procedimientos de manera correcta o de manera incorrecta. Acá se hizo un procedimiento de manera incorrecta, se tomó una decisión y esto le entrega mayores condiciones a la nueva mayoría para que ojalá en esa región se genere un doblaje con senadores que sin duda van a hacer un tremendo aporte, entre ellos Alejandro Guiller. Pero habría sido mejor que ese doblaje se generara por los votos y no por secretaría, eso es lo único que... Es que no es secretaría, Jaime, finalmente tienen que ustedes asumir el error. ¿Fue una imprudencia de RN y Evópoli haber seguido en adelante, siendo que podía darse el caso que finalmente se dio? 4 votos a 1. Mira, siempre existen riesgos. De hecho, aquí somos varios candidatos y existen riesgos de que, por ejemplo, a nosotros nos pase algo y hoy día también ese espacio quedaría libre. Si no, por alguna razón de salud o que fuese, nosotros no podemos... Sí, te lo pregunto por la declaración del senador Hernán Larraín, que dijo que esto había sido una... Hay riesgos que son evitables o no, y uno lo que tiene que hacer es analizar esos riesgos. Nosotros efectivamente manifestamos hace tiempo atrás de que era riesgoso por la impugnación y nos aseguraron de que habían informes y había una serie de otras cosas más de que demostraban de que en el fondo Luciano no era ministro. ¿Y por qué? Porque entre otras cosas, si él hubiese sido ministro, también debería haber tenido las facultades que efectivamente no tenía. Porque muchos de los decretos que él tenía que firmar, no podía firmarlos él porque era simplemente el jefe de servicio y tenía que pasarse hacia otras partes, como en el Ministerio de Educación, porque depende también ahí del Ministerio de Educación. Entonces, si es para algunas cosas sí, pero por algunas otras cosas no, es raro. Aquí como de facto se pasó a crear un Ministerio de Cultura cuando no lo hay. De facto, que sacaron a una persona que no la dejaron competir por secretaría. Y a mí yo esas cosas las lamento, obviamente hay que acatar lo que dice el tribunal y aquí a mí me importaría hacer un llamado también a la unidad. Lo que necesitamos es sacar a Manuel Rojas como senador allá. Carlos Montes. Mira, yo en primer lugar quiero valorar a Cruzcoque. O sea, me ha tocado conocerlo por varios años en el debate presupuestario, una persona con capacidad de diálogo, y no me cabe la menor duda de que él hubiera aportado en la bancada de Renovación Nacional en la derecha. Hubiera sido una diversidad, una singularidad. Faltan más senadores que desde la derecha se preocupen de la cultura, o sea, porque no ha sido lo propio de su sensibilidad. Yo lamento que lo hayan mandado al sacrificio. Había un riesgo, pero fue al sacrificio. O sea,
en una zona que nosotros llevamos dos candidatos muy potentes, la nueva mayoría, porque va Alejandro Guillé y va también Pedro Araya, dos candidatos muy potentes, y lo tiraron al sacrificio. Yo lo lamento por él, incluso por la representación de la derecha en el Senado. La cuestión jurídica es discutible y todo el mundo sabe, hay argumentos para uno y otro lado. Yo leí el fallo, no soy abogado, afortunadamente, no, pero no soy abogado. Leí el fallo y la verdad que me pareció que habían argumentos en uno y otro sentido. Es discutible, o sea, una cuestión tremendamente discutible, pero al final el tribunal por 4-1, habiendo uno de los 4 que fue senador de Renovación Nacional, o sea, aquí no se puede dar una interpretación que una maniobra política o algo por el estilo. Era una persona que tiene otra visión jurídica y una persona muy estudiosa y muy seria como el ex senador Ríos. Yo creo que esto de decir que el Partido Socialista por objetar no quiere... Mira, aquí hubo un grupo de abogados que dijo, esto no está bien, esto está mal hecho. Y usó un derecho, tal como tú lo señalas, usó un derecho, y ese derecho, el tribunal electoral le dio la razón. ¿Ah? Y ahora la ciudadanía va a tener posibilidad de decidir, y va a tener que votar dentro de los candidatos que hay, porque aquí cometió un error. Renovación Nacional y la Alianza cometieron un error de correr este alto riesgo porque todos sabíamos que era discutible. Había opiniones en uno y otro sentido. Mira, yo espero que Cruzcoque con esto no salga de todo. Se necesita que gente de la derecha se preocupe de la cultura. Ayer es una de las personas que se preocupó de la cultura. Tenemos Cruzcoque para rato, yo te puedo garantizar. Max Poes. Yo quiero dar un enfoque un poco más jurídico que político, porque yo de hecho escribí una columna mostrando por cuáles los argumentos por los cuales yo discrepo del fallo del tribunal. Yo creo que esto, a diferencia de lo que piensa Carol, no es una pasada de gato por liebre, porque lo que hace Carol es imputar una falta moral. Esto no es así. Quiero dar 3 argumentos. El primero de ellos es que la ley de ministerios, que establece cuál es el orden de prelación de los ministerios para saber quién tiene que ocupar el cargo de vicepresidente de la República, no está ni el Consejo Nacional de la Cultura, no está ni el CERNAM. Por tanto, ante la ley no es un ministerio. Segundo, hoy día se está tramitando el Ministerio de Cultura en el Congreso, por lo tanto, es razonable pensar que si tenemos un Ministerio de Cultura, bueno, entonces, ¿para qué estamos tramitando hoy día un Ministerio de Cultura? ¿Ya? Y lo tercero, que el concepto que utiliza la ley de rango de ministro, que utiliza la ley orgánica la ley del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, la Contraloría ha dicho, muchas veces dijo, el concepto de rango de ministro tiene por objeto no atribuirle la calidad de ministro, sino que establecer un diálogo igualitario político con los otros ministerios, además de ser homónimo a lo que pasa en otros países. En otros países existe el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando venían las personas acá a Chile, se dan cuenta que no, en Chile no hay un Ministerio de Cultura. Hay un Consejo de Monumentos Nacionales, hay un Consejo del Consejo Nacional de Cultura. Entonces, la Contraloría dijo, esto es. Por lo tanto, la inhabilidad constitucional, y esto no es menor, Freddy y amigos, porque cuando alguien le priva a alguien un derecho, como es el derecho a ser candidato a una elección popular, eso tiene que ser mirado estrictamente. Por eso yo era de la idea de que podía ser candidato. No es una maniobra ni arriesgada, era una maniobra arriesgada, pero había argumentos en lo jurídico. No se quiso aquí pasar gato por liebre. Manuel Rojas, desde el año 2001, lleva 30% de los votos en sus elecciones a diputado, que es diputado por Antofagasta, que es la ciudad más grande de la circunscripción. Por tanto, yo en esto estoy optimista, y lo que es más complicado es que aquí lo que hace el fallo, que yo no he leído, pero al final es crear ministerios por decreto. Entonces, al final del día, hoy día, cualquier ley que tiene rango de ministro, bueno, es complejo. Por lo tanto, Max, yo llamaría... ¿El Tricel incurrió en una falta? No, todo lo contrario. Aquí se está actuando de mala manera, porque Patricio Valdés dice claramente en su declaración que se infringió la ley. Te voy a responder al tiro. Es una interpretación. Yo sé que la gente de la izquierda entiende poco el tema del Estado de Derecho, pero yo estoy dando una interpretación jurídica por la cual yo sostenía con argumentos jurídicos que lo acabo de exponer y tengo una discrepancia jurídica con el tribunal. Es solamente eso. O sea, lo que yo quiero decirle a los ciudadanos que... Valdés, de hecho, estuvo en contra de la... Los mismos argumentos que dices tú. Está bien, perfecto. O sea, y es legítimo. Son argumentos que tienen un fundamento, pero la mayoría... Para cerrar, diputado Monte, ojalá senador usted es un parlamentario muy serio. Max, para terminar. Usted es un parlamentario muy serio. Para terminar, simplemente decir que aquí no hay una cosa de gato por liebre, no hay una cosa que hizo hacer por secretaría. Había argumentos jurídicos para preferir una interpretación sobre la otra, el tribunal pensó distinto. Perfecto. Simplemente eso. Y yo lamento mucho porque Luciano Cruzcoque iba a ser un muy bien competidor para el Parlamento. Eduardo Vergara de Borbarán. A ver, a mí me preocupa que, me atrevo a decir, más del 80% de quienes están frente al televisor en este momento, lo más probable es que estén con una caña atroz, con un dolor de cabeza que no logran entender y ven los argumentos de estos señores y les agudiza su pasar, les agudiza su tortura. Entonces, creo que tenemos que ser un poquito más responsables, porque aquí no estamos hablando de un error, sino que estamos hablando de tontera. Lo que le ocurrió a Cruzcoque fue una tontera de la cual se van a arrepentir, porque le dieron en bandeja un doblaje más a la nueva mayoría, en un escenario en el cual ellos simplemente estaban tratando de que no les doblaran, porque saben que les va a ir mal tanto en la presidencial como en la parlamentaria, pero estaban tratando de contener.
Y una tontera que se basa principalmente en una lógica de un gobierno que sigue creyendo que Chile es un potrero, donde se pueden hacer ciertas artimañas para conseguir cosas y meterle el dedo a la ciudadanía en la boca. Porque el señor Cruzcoque le hablaban como ministro, él para muchos ámbitos era un ministro. Tenía rango de ministro, eso lo dice la ley, Eduardo. Pero Max, relájate un poco que ya las personas deben estar con arcada, entonces yo estoy tratando de ayudarlo aquí. Entonces, creo que el show y la puesta en escena que se puso del actor Cruzcoque, de que era ministro, y ahora más encima algunos carepalos nos vienen a decir, señores, pero ¿sabe que no era ministro? Yo creo que las personas dicen, por favor, señor Piñera, ojalá termine luego su gobierno, corte el circo, porque para que nos sigan metiendo el dedo en la boca, no estamos. Porque ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que están mirando a la ciudadanía en los ojos y diciéndole, señores, es que sabe que no era ministro, nos equivocamos. O el señor Cruzcoque era un actor, porque no era ministro. Ese es el tema de fondo. Esto no tiene nada más que ver con cosas legales ni artimañas. Nada, es eso, es tratar de burlarse de las personas y que ahora cuando les conviene, porque lo tuvieron ahí, y con esto cierro, Frey, yo sé que me están mirando con unos ojos amenazantes, pero cuando ellos hablan de que les gustaría, y mismo Felipe dice, me gustaría que las personas de allá decidieran con la democracia, ¿sabes qué? Por eso los ministros tienen que salir un año antes, porque de lo contrario están haciendo intervencionismo electoral y eso no es democracia, eso es intervenir la democracia, esto es faltar el respeto a la ciudadanía. Entonces, me parece muy bien que el señor Cruzcoque no ha llegado, a pesar de que el diputado Montes cree que podría haber sido un aporte, yo también creo que podría haber aportado una derecha un poquito más sensata, pero por favor, juguemos con las reglas y paren de pensar que Chile es un potrero donde unos 4 personas deciden cómo se hacen las cosas y los demás tienen que simplemente acatar y agachar la cabeza. Felipe Castro. Yo creo, Eduardo, discrepo contigo en la soberbia con la cual plantea los argumentos. Esta idea de que yo pensaba que lo hacía con alegría, pero perdón. Esta idea de que vamos a doblar en todas partes, de que... No lo dije. No. Dijiste que te han regalado en bandeja ese doblaje lo regalaron en bandeja. Y yo te digo una cosa, Eduardo, yo creo que no es sano cuando tú descalificas de alguna forma de esta manera a un grupo de personas que estaban tratando de hacer una cosa que yo honestamente creo que es lo opuesto a lo que tú dices. Es que era trampa, pues Felipe, era trampa. Eduardo, de nuevo esa es la soberbia de pensar que uno siempre es dueño de la verdad. Al final del día, aquí hay una interpretación, de hecho, todos los abogados y juristas, incluso muchos de ellos de la nueva mayoría de la oposición, pensaban que era un caso perdido, que no tenía ningún sentido lo que estaban planteando. Y que era una articulación política legítima dentro de las reglas del juego. Convengamos que si el Partido Socialista no hubiese hecho la impugnación, Luciano sería perfectamente hoy día candidato. O sea, es parte de las reglas del juego. ¿Por qué no renunció al año antes como debió haber renunciado? No, oye, uno siempre puede de nuevo ser capitán general después de la batalla. Nadie está diciendo que aquí, en el fondo, no haya un costo. Pero él sabía que él quería ser senador hace un año. Él optó por no ser candidato. Él optó por no ser. Y dijo en la época, dijo, yo voy a seguir acompañando al presidente Piñera hasta el final. Y al final lo forzaron. Eso no es cierto, ¿eh? No, eso es lo que yo le leí en la prensa. No. Él siempre dijo que estaba dispuesto. Yo le leí eso, a lo mejor estuvo mala la declaración. Él siempre estuvo dispuesto a ser candidato y no solo eso. Siempre dijo que estaba dispuesto a ser candidato en algún lugar donde realmente pudiera aportar a la coalición. Muy bien. Sí, y por eso justamente fue a la Antofagasta con la mejor de la fe. Porque era difícil. Porque era difícil para poder aportar a un lugar donde era difícil. Y esa es la gracia que tiene también el que Entonces, ¿por qué no renunció hace un año si estaba tan convencido? Oye, si no estaba clara la inhabilidad. No, y acuérdate que para que se pueda tu Hay una contradicción, Felipe, cuando dice, nosotros teníamos todos los antecedentes para resguardar que esto no iba a ocurrir. Y de hecho estaban los respaldos legales. Entonces, ¿pero por qué si ya estaba la convicción de que él fuera candidato a senador? ¿Por qué no se tomaron las medidas antes? Y en vez de eso se prepararon para tratar de defender una posición que el presidente Tricel dice que se faltó a la ley. Por una razón muy simple. La evolución política se crea en diciembre. O sea, Luciano Cruzcoque es parte de un movimiento político que tiene menos de un año. Por lo tanto, pensar de que él podría haber salido antes, donde no tenía un movimiento político, donde no habían... Nosotros estábamos recién comenzando, era obviamente una condición distinta que la que se genera en mayo, donde existe una plataforma y nosotros planteamos candidaturas propias. Corto, no. Lo que pasa es que yo a Felipe lo vi como ministro, nos tocó discutir en distintas cosas, pero se ha puesto muy político, muy politiquero muy rápido, porque primero entra descalificando a Giorgio Jackson. De pasadita en un tema que no tenía nada que ver. Giorgio Jackson para muchos de nosotros representa, igual que Camila Vallejo, representa un movimiento de este país que va a marcar la historia de este país. Y que no va a votar por Bachelet. Está bien, no sé, a lo mejor sí va a votar, pero lo concreto, tan rápido muchos pensamos de que tiene que ser parte del Parlamento y aportar desde la sensibilidad del movimiento que se generó y que estuvieron acá. Pero empezar a decir que le están blindando, yo no tengo tiempo para discutir eso, para contestar eso, pero creo que vámonos al tema y no te pongas tan político, politiquero tan rápido, porque una persona que tiene talento va a aportar. 30 segundos más. Lo que yo encuentro delicado, lo que yo encuentro delicado es, yo no voy a hacer ninguna defensa respecto a la prudencia o imprudencia de Bópoli y Renovación.
es que la gente al frente le atribuye mala fe a esta maniobra y eso es lo que yo encuentro injusto. Porque lo que tenía que discutir el TER era una cosa, no quiero si era ministro o no era ministro, porque eso la ley lo deja claro. Y el Chisel dice que no es ministro, ojo, el Chisel dice que no es ministro. Que si se le aplica o no la inhabilidad constitucional para ser candidato, que son cosas completamente distintas. Por lo tanto, lo que yo quiero es sacar de la cabeza de la gente que después del discurso de Eduardo Vergara, con eso sobre que lo caracteriza, aquí atribuirle mala fe a un sector que quiere ser un chanchullo. Que la gente hombre. la polémica en sus casas. Segundo tema de la semana y es la aprobación en el Senado, finalmente, de la derogación del guarismo 120. ¿Qué significa esto? Sería el primer paso que se da para finalmente ir cambiando el binominal. 25 votos a favor, 8 en contra, 5 abstenciones. Ningún pareo esta vez, ¿no? En un tema que se venía discutiendo hace muchos, pero muchos años. La tramitación finalmente en la Cámara Alta requería de un quórum de 3/5, la totalidad de los senadores, vale decir 23 votos, y se lograron 25 votos. ¿Qué viene a partir de ahora? Se va a cambiar finalmente el binominal, será un primer paso para un sistema más consensuado o que represente más a la gente. ¿Se debe hacer ahora un cambio al binominal o hay que esperar el próximo Parlamento, como han dicho algunas voces, partiendo por el expresidente Lagos, por ejemplo, por el Partido Comunista o por el senador Lagos Weber? ¿Qué es lo que crea mejor? Usted que quiere aspirar al Senado, diputado Montes, ¿qué era mejor, esperar o está bien este primer paso que se ha dado? Mira, hemos votado tantas veces esto, yo creo que son 21 o 22 veces, incluso una vez se aprobó en la Cámara y se rechazó en el Senado, si no recuerdo mal. Yo encuentro muy importante que se haya aprobado. Importante que haya desaparecido la cifra 120 de la Constitución porque eso da mucho más flexibilidad para encontrar la fórmula a nivel de ley orgánica y eso yo creo que es un gran paso. ¿Cuál es la fórmula de ley orgánica? Es un tema que no es fácil, ya hay distintas opiniones. Nosotros no tenemos un compromiso formal de apoyar una u otra forma. Entre los senadores en la Comisión de Constitución hubo un acuerdo. Es un debate que se abre después. Ahora esto tiene que ir a la Cámara de Diputados, esta reforma constitucional, y la Cámara de Diputados también tiene que reunir un quórum muy alto y espero que así sea. Y paralelamente en el Senado discutirse el tema de la... ¿Era el momento de hacerlo, diputado? Mira, es tan importante esto que todos los momentos son válidos. Yo creo que el sistema, la camisa de fuerza que tiene nuestro sistema político, este empate que tiene, más los quórum, porque no es solo el tema del binominal, o sea, es fundamental cambiarlo. Por eso que estamos hablando, uno de los puntos centrales de la nueva Constitución tiene que ver con esta limitación del sistema político. Afortunadamente hoy día Renovación Nacional entiende que esto tiene que cambiar, independiente, que plantea una alternativa que puede tener mucha insuficiencia. Pero siempre fue una parte de Renovación Nacional. Entiendo que ahora prácticamente todo Renovación Nacional está en esto. La UDI se puso, sí, y yo lamento profundamente que se haya sacado el 120. La gente está cansada de que haya más y más políticos. ¿Qué significa que se cambie el 120? No es que vayan a ser menos, es que van a ser más. ¿Y más cuánto? Firmar un cheque en blanco para que aumenten los políticos, aumenten los senadores, aumenten los diputados, me parece que es totalmente inapropiado. No necesitamos más diputados y más senadores. Y para cambiar la fórmula en la cual se eligen, no era necesario cambiar eso. Era simplemente cambiar la forma que hoy día es binominal, se podía cambiar de otra manera. Yo lo he dicho aquí varias veces, a mí me parece que la manera más lógica es hacerlo a través de un sistema uninominal. Y por ende hacer 120 distritos para los diputados. ¿Por qué? Porque a la gente le sale mucho más sencillo entender, igual como se eligen los alcaldes, se podrían elegir los diputados. Y uno lo que tendría que ponerse de acuerdo es cuál es el sector o el distrito. Todas las propuestas que se han hecho ahora también tienen un redistritaje. Partir a Chile en 120, distritos distintos, cada uno elige partir en 120 y saca uno la mayoría, el primero gana. Como si fuera alcalde, finalmente. Y además eso tiene una ventaja muy importante, Freddy, porque hoy día el sistema binominal hace que uno tenga que competir con el compañero de lista. Las agresiones que yo he recibido solamente han sido mi compañero de lista y es una cuestión ilógica. Yo creo que uno lo que debería tener antes es hacer una primaria. Cruzcoque, el otro es el hermano de... hacer una primaria con tu compañero de lista o con tu compañero de alianza y luego presentar uno solo para después enfrentarte ideológicamente a quien se opone a ti. Porque eso es lo que hoy día nosotros estamos discutiendo. ¿Cuál es el camino que Chile tiene que seguir? Entonces, que haya uninominal y no subir más de 120 los diputados en este momento. Eduardo Vergara. A ver, yo creo que hemos tenido... Algunos matices que hemos tenido en debates anteriores se repiten. Yo vuelvo a concordar con Jaime. Yo soy de la idea de un sistema uninominal. También incluso soy de la idea de un sistema unicameral. Me gustaría que hiciera una sola cámara, no una Cámara de Diputados ni un Senado. Dentro de esa reforma con la que sueño en las noches y muchas veces despierto medianoche pensando en cómo me gustaría que fuera nuestro sistema político, sí, fantástico. También me gustaría que existieran representaciones específicas de pueblos originarios, representaciones específicas de un diputado que representa a los sindicatos, un diputado que representa a los movimientos estudiantiles. Max Pavel está dando taquicardia cuando yo digo esto, yo sé cómo me mira, pero creo que hay sectores de la ciudadanía que nunca van a lograr ser representados en un parlamento y que una gran reforma nos debería permitir eso.
Ahora bien, respecto al proyecto en particular, creo que no era el momento. Yo soy de los que creo que no era el momento, a pesar de que esto se acordó en el 89, cuando RN se comprometió, no sé si se acuerdan, a que en cuanto se constituyera el Parlamento Nacional se iba a legislar por un nuevo sistema. Porque me preocupa estas decisiones que se toman en momentos electorales, donde la baratija de ofrecimientos transversalmente de todos los partidos e independientes es demasiado grande y se hace con demasiada responsabilidad. Entonces eso lleva a que estos procesos se aceleren solamente porque alguien quiere levantar el brazo junto a alguien y salir en la portada de un diario porque está haciendo campaña. Y yo creo que así es brutal. Lo que sí me alegra es que finalmente, después de todo este letargo, hayamos llegado a por lo menos a un consenso en que había que cambiar el sistema. Eso me parece positivo. El timing específico... ¿Consenso no? Sí. Que no quiere cambio. Bueno, sí, hablemos de por lo menos finalmente las minorías que siempre nos ponen lomos de toro para que avancemos en los grandes, en los grandes cambios del país. Están un poquito más confundidos, pero creo que al final del día son buenas noticias. Felipe Cas. Yo creo que esta idea de que no se puede legislar en un año donde hay elecciones me parece un absurdo. No pongan siempre a Felipe después de mí, que siempre me van a encontrar... Es como que tengamos, compadre, que uno de cada 4 años en el Parlamento tiene que estar paralizado y que no hagan su pega. O sea, a mí me encantaría, y de hecho lo comentamos la semana pasada, que ojalá los parlamentarios que están hoy día en ejercicio hagan su pega hasta el último día y no se dediquen solamente a hacer campaña. Que no lo hacen. Bueno, por lo mismo. Creo que una de las cosas... Hay un diputado al lado tuyo. Sí, no, porque cada uno se sienta aludido, si es que se sienta aludido. Para que se lo diga a él, porque eres tan chulo para hablarle a la cámara de don Carlos. Felipe Cas. Lo que quiero plantear es que me alegra tener hoy día un gobierno que está legislando hasta el último día, que está tratando de construir grandes acuerdos, a diferencia de lo que tal vez decía Carlos, que no sé, que dijiste no más consenso. Yo creo que sí es bueno que haya consenso. La política de los consensos le hizo mucho daño a este país, se definieron cosas entre 4 paredes, acordémonos de esa foto nefasta definiendo el cambio de la ley orgánica constitucional de enseñanza entre 4 paredes, cuando los estudiantes fueron excluidos. Esa política se tiene que terminar. Yo lo que quiero plantear es que me parece a mí una muy buena noticia que se esté legislando con fuerza hasta el final, que el Parlamento no se paralice. Creo que habla bien del país. Yo estoy de acuerdo con que ojalá no hubiésemos un uninominal que tuviera más competencia. Creo que va a ser difícil lograrlo. Y cuando tú tienes en el fondo y te enfrentas con que incluso dentro de la concertación, para poder hacer un acuerdo, no existe voluntad de moverse en un uninominal, sino que lo que quieren es moverse en un proporcional, que es lo opuesto en las alternativas. Me parece que hay que tratar de buscar estos grandes acuerdos para poder avanzar y efectivamente generar mayor representatividad, mayor competencia, y me parece por lo tanto que es un muy buen paso el que se está dando hacia poder avanzar a un mejor sistema que permita a los grupos emergentes más competencia y más apertura. ¿Y el documento de diputados, estás de acuerdo? Yo preferiría que no. Yo estoy de acuerdo con Jaime que ojalá no tuviésemos aumento de 120 está bien. Me parece excelente, no me parece que sea necesario aumentar, pero insisto, creo... Eran 150 antes del golpe. Eran 150 Yo diputados. creo que no necesitamos más números, lo que sí necesitamos es más competencia, y eso no necesariamente pasa por... Y lo que desgraciadamente ocurre es que al final por tratar de transar para que nadie quede mal, finalmente termina cediendo en esta línea. Diputado Montes. Mira, yo esto de que son mucho suficiente, quizás no conocen cómo es el funcionamiento. Me tocó participar con usted y... Sí, poco rato, sí. Bueno, pero... fueron 2 años... Yo creo decir que... No, mira, yo creo que ese argumento no me parece. Pero más que Cruz Coqui en todo caso. Sí. No me parece, yo creo que en Chile hay pocos representantes. Yo creo que los consejos municipales debieran ser mucho más amplios, por ejemplo. Más diversidad de personas deberían estar representando a ciudadanos para poder, más vínculo con la ciudadanía. Como es en nuestro país, y el modelo municipal creo que es un muy mal modelo desde ese punto de vista. A nivel parlamentario, antes eran 150, lo difícil que es configurar las comisiones en estas condiciones. ¿Para qué hablar del Senado? Si el Senado ni siquiera puede funcionar porque son muy pocos los senadores para la cantidad de comisiones que hay. Yo lo que estoy de acuerdo es que no debe representar costos y se debe disminuir o usar los mismos recursos y distribuirlos entre todos los que hay. Mira, esto ha sido una posición que yo he tenido permanentemente. Yo presidí la Cámara de Diputados 2 años. Bajar las dietas y repartir la plata que hay. La dieta hay que cambiar la ley orgánica, cambiar a dietas si es necesario, cambiar también las asignaciones, todo, disminuirlo a la mitad si es necesario, pero proporcionalmente a mantener la cantidad. Quiero decir una cosa, una imagen. ¿Cómo era antes el sistema? Antes, a nivel parlamentario, se elegían, en los distritos iban 5 candidatos, ¿no es cierto? Iban 5 y los partidos presentaban su lista de 5. Y de todas las tendencias de su partido no había este drama ahora ponerse de acuerdo en la lista. Y a partir de eso se aplicaba la cifra repartidora y permitía, por lo tanto, que cada partido tuviera una oferta de candidatos diferentes, más diversa, y el conjunto tenía más diversidad. Esto era parte de un sistema proporcional que tiene que ser corregido también porque tenía ciertos problemas. Pero quiero decir,
de que eso permitía a los ciudadanos tener mucho más alternativas, había mucho más competencia efectiva. Y eso era muy valioso. ¿Cómo? Pareció a los concejales. Sí, lo que pasa es que en los concejales está forzada la alianza. Sí. Y eso genera un pie forzado. Es parecido a la repartición finalmente Sí, de la lista. o sea, se aplica siempre la repartición es proporcional también en el caso de los concejales. Max Páez. Yo quiero hacer un comentario de entrada, digamos que yo prefiero 1000 veces la política de los consensos que la política de la cubana. Lo de conocer tremendamente, a la soviética, todas estas cosas que el Partido Comunista ha promovido toda la vida. El segundo, yo me alegro que se hagan los cambios por vía institucional, porque esto es algo que perdimos de vista, que la Constitución establece un mecanismo donde los cuales los partidos políticos se pueden poner de acuerdo. Esta es la Constitución que ha tenido más reformas en la historia constitucional, más de 28 reformas que han reformado muchísimos artículos desde el año 89 hasta la fecha. Por lo tanto, aquí se cae una vez más el mito de que la democracia chilena no se puede acordar, no se pueden hacer grandes cambios. Eso es mentira, demuestran más que, aunque la UDI en esta oportunidad se resta de este acuerdo, por los motivos que voy a anunciar ahora, se pueden llegar a consenso en el mundo al interior de las instituciones, cosa que es muy buena. ¿Cuáles son los motivos, Max, que tú dices que no estás de acuerdo? Lo que pasa es que yo creo que el proyecto es malo, porque al final lo que hace este proyecto, uno, aumenta el número de parlamentarios, que yo creo que es bien discutible desde el punto de vista de lo que requiere la ciudadanía, y además que lo que hace es generar el mismo binominal, pero con más diputados por distrito. O sea, al final lo que va a ocurrir es que hoy día se eligen 2, en muchas regiones siguen habiendo 2. Por lo tanto, el binominal en estricto rigor no se acaba, porque en la región extrema siguen habiendo distritos de A2. Pero las otras distritos, estas propuestas lo que van a hacer es redistritar, es decir, hacer comunas más grandes. Por ejemplo, en algunas de las propuestas unían el distrito 17 con el 19, Recoleta con Independencia, Marrenca, Huechuraba y Conchalí. Eso significa que todos ellos eligen 4. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser los 4? Bueno, 2 de uno y 2 del otro. Por lo tanto, el concepto del bipartidismo impropio, que es que hayan dos coaliciones grandes, no se acaba. Por lo tanto, tampoco hay un gran cambio, ¿te fijas? Y al final que el efecto de no competir contra el compañero lista tampoco se acaba, porque en el ejemplo que pongo yo, si yo quiero ser candidato a diputado la próxima pasada, yo voy a tener que disputar contra Claudia Nogueira, que es de mi partido también. Entonces, eso significa que este proyecto esto no se acaba. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás del fondo? De fondo esto, solucionar los problemas de la concertación para que ellos presenten más candidatos, porque ellos son más partidos que nosotros. Por lo tanto, hoy día ellos lo que van a poder hacer es presentar más candidatos y tienen más problemas de negociación, pero el binominal en sí como sistema no se acaba, entonces yo prefiero seguir como estamos ahora. Perfecto, Carlos Carrera. Sí, mira, yo quiero destacar varias cosas. Lo primero es lo positivo, que creo que es un tremendo avance que aquí nos estemos poniendo de acuerdo una gran mayoría del país de que el sistema electoral hay que cambiarlo. Ahora, en lo que no nos hemos puesto de acuerdo, y ahí yo creo que coincido con el análisis que hace Max, que es muy correcto de lo que finalmente entrega esta propuesta que se está determinando y que tiene que ver con que finalmente acá no se está cambiando la esencia de lo que es el binominal como sistema electoral. Por lo tanto, acá lo que nosotros necesitamos no es modificar el binominalismo. El sistema binominal es hacerle un par de modificaciones por encima. Lo que necesitamos es cambiar el sistema electoral. Y ahí es donde se están contraponiendo distintas propuestas. La gente aquí al frente hace algunas propuestas. Nosotros hemos planteado, y yo ahí coincido completamente con el futuro senador, cuando él plantea que hay que hacer un sistema proporcional corregido, que es precisamente lo que permitiría la proporcionalidad necesaria en relación a territorio y a gente. ¿Para qué? Para que no estemos obligados a tener que ir en coaliciones. Hoy día el binominalismo obliga a que los partidos tengan que ir en coaliciones. Por lo tanto, las fuerzas emergentes, las fuerzas más pequeñas, políticas, no tienen posibilidad de representación. Lo segundo, el voto es desvalorizado. Por lo tanto, el sistema de distritaje o el distritaje que tenemos hoy día no valora de la misma manera el voto de Las Condes con el voto de Recoleta e Independencia. Tenemos algunos detalles que también son importantes, que tienen que ver con el cómo hoy día está concebido el modelo desde el punto de vista de la participación. Entonces yo creo que hay una situación que hay que cambiar y que tiene que ver con básicamente fortalecer nuestra democracia. Ustedes como Evópoli, que son un movimiento emergente, ¿sienten que esto también los atrapa dentro de una coalición? A ver, yo primero, lo que acabamos de escuchar da cuenta de la diversidad de opiniones que hay entre Eduardo, por ejemplo, y Carol. Nosotros estamos de acuerdo con Eduardo que hay más competencia en un sistema uninominal y Carol quiere uno proporcional. Esto ha sido parte de las razones por las cuales no se ha podido avanzar en tanto tiempo. En el fondo, todos coinciden que el binominal tiene problemas, pero no había claridad hacia dónde moverse. Algunos querían más competencia. Eso también puede ser la defensa que hay entre RN y la UDI también en el bloque de alianza. ¿Qué pasa con Evópoli? En el caso de Evolución Política, lo que más nos importa es que haya más competencia y que ojalá tú no tengas que en el fondo pedirle, es bueno hacer coaliciones, pero nosotros la propuesta que planteamos al inicio era una propuesta que permitía en el fondo dentro de una coalición tener más competencia. Una alternativa era ocupar las primarias. Desgraciadamente se legalizó, este gobierno hizo las primarias, cosa que cualquier ciudadano que se sintiera parte de esta coalición pudiera competir, pero finalmente no lo ocupó casi nadie. Estas primarias solamente la ocupó la alianza,
En la concertación se podría haber ocupado, sabemos que no se ocupó, generó costos a movimientos emergentes como Revolución Democrática, que querían primaria y no se las dieron, y por lo tanto nosotros, el sistema que nos gusta es uno que permita el que las primarias ojalá sean obligatorias, y que permitan a todos los movimientos uninominal, pero con primarias obligatorias, cosas que tú tengas. Una vez que gane la primaria, que gane el más mejor en cada coalición. Y no tengamos que hacer lo que decía Jaime, que tenga que competir con los otros. Si la primaria no cambia la lógica del sistema electoral, igual no te permite tener la diversidad de candidaturas que tú tienes. Es que mira, ¿Por qué se tiene que limitar? No, porque finalmente tú defines el candidato previamente. Muy bien. La gente limita las coaliciones, limita las que están dentro de una sola. Es una mala muleta de un sistema. Felipe Cas. La primaria es una muy buena instancia para que se generen. Le doy la palabra Es un enmascaramiento Felipe, para terminar, por del favor. sistema. La primaria es una gran herramienta para que dentro de una coalición sean los ciudadanos Muy bien. los que puedan elegir cuál es el candidato y puedan competir contra las otras. Pero la coalición, igual. Eso es muy bueno que haya coalición. No, pero ese es el problema. Yo creo que necesitamos un sistema más neto, más claro, y ojalá que cada partido pueda presentar sus opciones y se aplique cifra repartidora, haya proporcionalidad, y yo creo que necesitamos una Cámara de Diputados y Senado con más integrantes, con la misma plata. Ya, pero yo estamos quiero decir una cosa aquí. A mí, yo no puedo dejar pasar lo que ha dicho acá Max. Dice que bueno que el cambio es vía institucional. Yo te diría, Max, pensemos que todo el marco normativo que tenemos nosotros se impuso en dictadura. Y la columna de Alberto Mayor estos días, en El Periodista, es muy buena en este sentido. La izquierda históricamente ha sido la campeona en los acuerdos. O sea, cuando Salvador Allende logra poner de acuerdo a todo el Parlamento en torno al cobre, para nacionalizar el cobre, una gran capacidad de acuerdo. Lo que pasa es que hoy día se nos impuso un marco y se nos dice, o hay acuerdos dentro de este marco o no se funciona. Y eso es otra manera. Tenemos que abrirnos a un real proceso de construcción de un nuevo marco para el país, un nuevo modelo para el país. Ustedes en la casa siguen el debate y lo terminamos. Hay palabras al cierre, hay asado, después persecución política. Otro tema que estuvo en la semana en la palestra, las declaraciones del Mamo Contreras. Daba una entrevista a CNN Chile, señala muchas cosas que vamos a analizar al momento de ahora. Tenemos unas gráficas con las declaraciones que dio el ex director de la DINA en directo a la CNN. Veamos qué es lo que dijo el Mamo Contreras y lo vamos a estar analizando aquí en red social. Por ejemplo, dijo el Mamo Contreras que jamás él había ordenado torturas y que es más, que la DINA no había sido quien había aplicado aquellas y que Michelle Bachelet, como dice la gráfica ahí, Michelle Bachelet nunca estuvo detenida en Villa Grimaldi, que ella está mintiendo. Palabras que, por supuesto, se dijeron en el contexto de los 40 años del golpe militar. Diputado Montes, usted fue detenido, usted fue torturado en Borgoño, en el cuartel Borgoño. ¿Qué le parece? ¿Son buenas estas palabras finalmente para el debate, las que hace el Mamo Contreras? ¿En qué aportan o en qué no aportan al debate? Mire, yo encuentro lamentable lo que él dijo. Primero, no respeta los sentimientos de una gran cantidad de chilenos que justo en estos días están viviendo con mucha profundidad lo que se vivió en esos años y de distinta manera. En segundo lugar, yo creo que él se separó de la realidad. O sea, está diciendo cosas que claramente no tienen ni fundamento, los tribunales han dicho otra cosa, todos los documentos dicen otra cosa. Yo la verdad que no entiendo mucho cómo se permite que una persona así esté todo el rato que está. Una persona que se ve claramente que está respecto a la realidad, está mal respecto a la realidad, que se le dé todo ese tiempo. Yo creo que le hace daño, genera mucha bronca, genera mucha rabia, y es una persona incluso que, como dijo hoy día Ricardo Lago, lo que habría es quitarle el rango de general. No tiene sentido que a él se le siga llamando general, y a Krasnov y a otros también. Y no puede ser tratado como general, recibir jubilación como general y estar en una cárcel especial. Personas como él deberían ser tratados como lo que son. Asesinos, condenados a todos los años que están condenados. Digamos que en esa entrevista también Manuel Contreras dice que consensuó Punta Peuco con el presidente Frey y luego Cordillera comenzó a actuar en el gobierno de la Constitución. También dijo muchas otras cosas, pero... Max Páez. A ver, yo creo que haciendo un balance de lo que fue este 11 de septiembre, las conmemoraciones, yo creo que nos perdimos una oportunidad importante de poder avanzar en una reflexión con altura de mira. Yo siento que los medios de comunicación aportaron bastante poco. Entre eso, esta entrevista a Manuel Contreras, que al final, como por ahí dijo, lo escuché o lo leí en Twitter, ¿sí? No lo escuché directamente, pero creo que el ministro del Interior dijo, bueno, ¿para qué? Si no va a aportar nada nuevo, si no va a aportar un dato que pueda esclarecer los procesos judiciales, no tiene ningún sentido entrevistar.
El mostrador durante estos días aparecía, digamos, describiendo toda esta pelea, como diría Marco Enrico Minami, pornográfica por el rating, en virtud del cual CNN le pide la autorización al juez que lleva el caso para poder entrar al penal Cordillera. Y después, después el juez no está en su despacho, entonces no se sabe por qué entró Canal 3 y TVN. Por lo tanto, cuando vio que CNN estaban entrevistando a otros canales, trató de pasar la entrevista rápido para, al final, hacer competir el rating de la morbosidad política. Me parece que no estuvo a la altura. Y yo creo que hay varios medios de comunicación que no estuvieron a la altura, electrónicos y radiales específicamente. Solo quiero poner una cápita como periodista. Sí, pero yo creo que ahí fue el golpe periodístico más que el rating, finalmente. Todo lo que tú quieras, pero si él no va a decir nada que todo el mundo sabe que sostiene, esto al final lo que es la morbosidad pura en busca del rating. Y yo siento que en eso estuvimos al debe. ¿Qué puedo opinar yo de las declaraciones de Manuel Contreras? Seguramente él piensa todo lo que dice. ¿Qué voy a decir? Está pésimo, está horrible, que es impresentable, todo eso yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu análisis finalmente? ¿Que no se le dio a la tribuna a una persona así? Pero por supuesto que no. Pues es como, no sé, como cuando alguien entrevista, digamos, para después, Carlos Pinto aparece entrevistando al chacal de Nahuel Toro para que cuente, sí, mira, yo efectivamente la niñita me la violaba, pero es que me gustaron. Es presentable, ¿para qué? ¿Qué ganaba el país? Porque, insisto, no aportó nada nuevo. Yo no digo que las cosas no se hablen, ¿ah? Que no aportó nada nuevo, entonces, ¿para qué? Se lo preguntamos a Carlos Cariola. ¿Qué gana el país con entrevistas como esta? ¿Tú dices, hecho una entrevista así? Mira, yo tengo sentimientos encontrados con el tema, porque efectivamente también uno se cuestiona que haya jóvenes, que haya niños, que haya personas que están en formación, que tengan que escuchar las atrocidades que finalmente se escucharon en estos canales de televisión abierta. Me refiero básicamente a los dos de televisión abierta que también transmitieron, además del canal del cable. Eso sin duda que es tremendamente como... o sea, es contradictorio. Uno dice, qué lástima que tengamos que someter al país a escuchar a una persona, a un asesino que está preso, que está condenado a 300 años de cárcel, producto de las atrocidades que cometió por el golpe de Estado que encabezó la derecha en este país. Pero sin embargo, por otro lado, uno dice, también es importante que la gente se entere de qué es lo que piensan algunos de los generales, algunos de los militares y algunos de los responsables de la dictadura militar, cuando todavía en nuestro país lamentablemente hay personas que la siguen justificando. Porque lo que hemos visto durante esta última semana, y a mí me parece lamentable, fueron semanas muy duras, de mucha congoja, de mucha conmoción. Me tocó estar en conjunto con distintos familiares. De hecho, acompañé a quien es nuestra candidata presidencial, Michelle Bachelet, en la actividad de Villa Grimaldi, donde ella misma contaba con su mamá dónde las habían tenido, estaban ahí. Fue una situación tremendamente emocionante. Y que después aparezca este señor diciendo que es mentira, que ella no está diciendo la verdad. O sea, ese tipo de situaciones sin duda ayudan a una distorsión de la historia, a la que tampoco la derecha ha ayudado durante las declaraciones tanto de Sebastián Piñera como de otros personajes de la derecha, donde tratan de distorsionar la historia y diciendo cosas que finalmente tratando de justificar lo que ocurrió, dándole la responsabilidad a un gobierno que fue interrumpido, que es el gobierno de Salvador Allende. Entonces, aquí hay muchas contradicciones también. Pero es que va a ser, no, pues que ahí no se va a el chorro. Te doy la palabra. Sí, yo lo que quisiera acá es que durante estos días también hemos visto muchas reflexiones y yo creo que hay que separar dos cosas. Una es que a mí me parece que cuando uno mira hoy día lo que pasó el 11 de septiembre es un clima de locura impresionante. O sea, primero tipo que justificaban el uso de la violencia para llegar al poder y hacer un totalitarismo. Tipos que siguen hasta el día de hoy justificando la violencia como método de acción política. Y al mismo tiempo después otros que creían que la dignidad humana no vale nada y por lo tanto había que torturarlo. O sea, yo creo que por algo este señor tiene 300 años en la cárcel. Yo no valoro en un ápice ninguna pronunció. Por algo tiene 300 años. Tiene perpetuo, sí, bueno, obviamente es perpetuo, o sea, 300 años tiene que... además tiene dos perpetuos. Él demuestra un desprecio por la dignidad humana que a mí es una cuestión que me asombra. Y obviamente uno lo ve... ¿Estás de acuerdo tú que esté en una cárcel especial como Cordillera, que es básicamente, parece una suite... Mira, yo no he estado nunca ahí, he estado en otras cárceles, me parece que obviamente las personas que están en la cárcel tienen que tener una dignidad particular y que también ellos estén bien en el sentido de que su dignidad esté también en esas cárceles, esté resguardada. Ahora, lo que sí quiero decir es que yo también me he sentido muy conmocionado en estos días porque me tocó la misma noche del 11, el día anterior, estar en la Villa Carelmapu en San Bernardo, lugar en el cual después fueron y quemaron un bus. Y las personas estaban aterrorizadas dentro de sus casas viendo cómo delincuentes y encapuchados hacían estos desmanes. Después me tocó ir a un programa de televisión y en la noche, cuando venía de vuelta a las 2:30 de la mañana, unos tipos tiraron un auto a la carretera y lo incendiaron. Entonces, ¿hasta cuándo estos caras de palo, encapuchados, delincuentes, quieren ocupar fechas
para manchar con odio y aterrorizar a las personas. Eso también es algo que debemos superar. Nos quedan 3 minutos. A Eduardo Vergara y después vamos con Felipe Cas. ¿Hasta cuándo siguen sin respeto? Pero mira, yo creo que lo que dice el mamo, lo que no dice el mamo no me sorprende, porque lo que más me preocupa a mí es que todavía existen muchos mamos contreras en el término de que siguen negando cosas. Y siguen tratando de... y aquí yo no concuerdo mucho con los panelistas porque para mí... Me va a arreglar la corbata, que parece que no está... El camarógrafo me indica. Que yo creo que hay muchas familias que hoy día en la casa, cuando comen con sus hijos, especialmente de generaciones similares a las nuestras, prefieren no hablar del tema. Porque están preocupados a que se generen divisiones, a que se reabran heridas. Y yo creo que eso es uno de los peores daños que le podemos hacer a nuestra sociedad. Y lamentablemente esta pornografía, como dice Max Pavés, que muchas veces nos dan los medios, porque sabemos cómo se mueven los medios de comunicación. No todos. Algunas veces ayuda a gatillar conversaciones muy importantes, que yo creo que hemos silenciado en este país, independientemente de cómo... Una cosa es Contreras y otra cosa son el resto de los programas. Por eso yo mismo inicié con Contreras y dije que lo que Contreras dijera o no, a mí Contreras es una cosa que me importa poco. Cosas muy Pero valiosas, creo que la reflexión de fondo que nos tenemos que hacer todos es la siguiente. La conmemoración del 11 se ha marcado por pedir perdón. Y yo lo he dicho muchas veces que creo que con pedir perdón no basta. A mí me gustaría que líderes como Jaime, como Felipe, como Max, que representan nuevas generaciones y que quieren llegar algunos de ellos al Parlamento, instiguen a personas de sus propias filas, políticas o de coalición, a que entreguen información. Porque lo mejor que le pueden, el gesto más importante para muchas familias es que ellos sepan. Que sepan dónde están enterrados sus seres queridos, qué les pasó. Y con esto termino. Cuando tú pides perdón o cuando esperas que alguien perdone, tenemos que poner a pensar cuando vemos en las noticias o en un tribunal con una persona es condenada de violación, de asesinato, ¿le pedimos a las familias que perdonen eso? No, al contrario, con toda la fuerza decimos este señor tiene que castigar, tiene que ser castigado y tiene que pagar. Entonces me parece que hay que ser consecuente, no solamente con lo que ocurrió durante la dictadura, sino que con cualquier persona que es un criminal. Felipe Cas. Yo creo que no merece ni comentario las palabras de Contreras. Sí creo que merece comentario porque eso yo creo que ya es un dato, no me parece nada nuevo de Contreras. Sí me parece un comentario que yo creo que desaprovechamos una oportunidad histórica como nación para haber construido unidad. ¿Por qué hoy, Felipe? ¿Por qué? Escuchemos a Felipe, terminar, Eduardo, que tenemos que cerrar este tema. Pero Felipe, por favor, sí que no. Hay veces hay cosas que me indignan, Felipe. pero bueno, dale. ¿Qué te indigna? Que yo diga Felipe que hay una oportunidad para la unidad. Es que llevamos 40 años. Eduardo, por favor, si no te miramos nunca. Eduardo, te insisto. Sí, Felipe, dime. Yo creo que nos perdimos una tremenda oportunidad para poder construir un poco más de unidad en el país. Cuando Carol dice que el presidente de la República justifica lo que pasó en la dictadura, la verdad que yo no sé qué escuchó o qué quiere escuchar. Porque he visto, afortunadamente en el país, una sola palabra en estas últimas semanas. Y me alegra ver una sola palabra. Y creo que corresponde que las nuevas generaciones todos escuchemos lo que quiere decir la otra parte. Y me da mucha tristeza de que no hayamos tenido un acto republicano en La Moneda, como debió haber ocurrido, donde ojalá hubieran estado todos los colores políticos tomados de las manos y de sincero pedir perdón por todo lo que haya que pedir perdón y decirlo nunca más de verdad. Como creo que ojalá pudiéramos hacer las nuevas generaciones más que ninguna. Muy bien, la música lo indica. Mírenlo. Mírenlo a él. ¿No eran los Doors? Diputado Montes, te lo presento. Cambiaron la música. El cara de palo. 3 minutos, entregamos los cara de palo awards. No se vayan. Oye, para que no perder. Muy bien, ha llegado el momento en esta previa 18era de entregar a este caballero repudiado y vilipendiado, el cara de palo awards. Max Pavés. Ya. Tu cara de palo, tus palabras francero, tu cámara, la número 1. Primero, cara de palo, estoy buscando aquí un datito que quería leer porque si no, si la encuentro ya, cara de palo para la plana, mayor y juvenil del Partido Comunista esta semana porque se mandaron muy buenas. La primera, el diputado Gutiérrez que no se durmió en la sala de la Cámara de Diputados. Si esperaron tanto tiempo y negociaron con la DC para entrar a la Cámara, al menos estén despiertos. Segundo, la amiga Camila Vallejo, cuando se vio arrinconada por el ataque intelectual notable que Nala Rey Mata le hace en otro canal, lo descalifica diciéndome una cuestión que no correspondía, y eso da cuenta de que cuando la pobreza argumento se acaba, lo más fácil es atacarle al adversario. Y después, concejal de Peñalolén, Urra, digamos que el Partido Comunista que insulta a Rosa María Payá, que es hija de una persona que fue asesinada por el régimen castrista, diciéndole que era una mentirosa profesión y qué vergüenza la ciencia cubana, cuánto sueldo reciben de la CIA. Una semana lamentable. Yo sé que los medios que son de izquierda no están disponibles a hacer esto un hashtag, pero está bien, está bien.
Y mis palabras al cierre, que el 25 de marzo se decretó por esta semana por la Cámara como el día que está por nacer. Una muy buena semana para todo el mundo pro vida, que vamos a tener por fin un día para recordar a todos aquellos niños que están en el vientre materno y que muchas personas quieren evitar que nazca. Bueno, tenemos el 25 de marzo para celebrar a todos los que están por nacer, una iniciativa de la Cámara de Diputados y del Senado. Así que muy contentos. Palabras al cierre y los cara de palo del señor Max Pavés, concejal de la UDI por Conchalí, abogado de la Fundación Jaime Guzmán. Eduardo Vergara Borbarán, cara de palo, Cámara 3. Cara de palo a todos quienes dieron órdenes a Carabineros de que transformaran muchas poblaciones de nuestro país en verdaderos estados sitiados durante semanas antes de la conmemoración del 11, porque creo que son responsables de haber generado una sensación de hostigamiento que muchas veces se transformó en violencia. No estoy justificando, pero para nada, la violencia ni ninguno de los actos atroces que se cometen cuando se viola el espacio público o la paz de otras personas. Pero creo que tanto este gobierno como Carabineros de Chile podrían ser un poquito más inteligentes y tratar de no andar provocando a las personas. Quienes conocen la realidad de los barrios marginales de nuestras ciudades, especialmente la ciudad de Rancagua, saben que cuando entra Carabineros con una actitud prepotente, solamente van a generar más violencia. Tuve la suerte de participar en muchos actos de conmemoración, tanto de sobrevivientes como de nuevos monumentos o la limpieza del monumento Salvador Allende en Rancagua, y les podría decir que la gran mayoría de las personas quería caminar en paz y hacer una reflexión. No quería violencia. Creo que todos ellos se merecen un gran carepalo, y me refiero tanto al gobierno como a Carabineros de Chile, porque hicieron mal la pega y están replicando las tonteras. Afortunadamente nos vamos a bailar un buen pie de cueca, porque es el último 18 en que vamos a tener a la derecha al poder en este país. Así que celebración triple, cuatriple, tome todo, está autorizado para tomar todo lo que quiera, no maneje, festejemos, no le vamos a ver mal la cara a Piñera, ni tampoco lo vamos a ver bailando cueca. Así que felicitaciones, chilenos, vamos a pasarlo bien, que lo pasen muy lindo. Gracias. Las palabras al cierre y el cara de palo del centrista político del PPD, candidato a diputado Eduardo Vergara Borbarán. Felipe Cast, tu cámara la número 1. Yo quisiera mi cara de palo para todos aquellos que, enarbolando algo tan sensible como fue el término de la democracia, el golpe, posteriores también violaciones de los derechos humanos, irrumpen en Santiago Centro y básicamente intimidan y tratando de enarbolar causas nobles, terminan dejando a mucha gente pasándolo muy mal y con causas y daños de personas de esfuerzo. Muchos vecinos me han dicho con mucha preocupación que hasta cuándo los políticos somos incapaces de poder garantizarles la paz, y sobre todo es más grave cuando en el fondo esto se hace tratando de poner alguna causa justa sobre la mesa. Así que mi cara de palo a todos ellos y también a los políticos que no hemos aprovechado, o los que no han aprovechado estos 40 años para poder construir mayor unidad y que han a veces sembrado un poco más de separación que de unidad, que es lo que todos los chilenos hoy día nos exigen. Palabras al cierre y cara de palo del economista y líder de Bópoli, Felipe Cast. ¿Cachó cómo es la cosa, verdad? ¿Qué es fácil? Aquí tiene su cara de palo al frente. Su cámara la número 3. Lo ayudamos. Tiene que contarlo con propiedad, diputado, a la cámara 3. Constantemente postulando ellos. Levántelo con propiedad. Yo quiero valorar mucho lo que ocurrió estos días en el diálogo que ha habido en la sociedad, en la familia, hijos, padres, jóvenes, adultos, y el aporte que ha hecho la televisión, independiente de lo de Contreras, que creo que ha aportado a que haya más antecedentes, más verdad, se destapa el país, se va saneando el país, se van construyendo condiciones para la unidad, pero todavía falta, porque falta más verdad para que haya más justicia. Hay mucha familia que sufre porque todavía no sabe lo que pasó con su familiar. Imagínense lo duro que es. Cara de palo a todas aquellas autoridades civiles de la época de la dictadura que no han aportado nada para que haya más verdad y que haya más justicia, y ellos saben que van a tener que hacerlo en algún momento no muy lejano. Palabras al cierre, cara de palo del diputado Carlos Montes. Don Jaime Belolio, su cámara la número 1. El guaso Belolio. No, porque esto es cara de palo. Yo primero quiero cara de paliar a todos aquellos delincuentes encapuchados que hicieron que muchas personas tuvieran que estar en sus casas con miedo, que les cortaron la luz y que siguen intimidando a los ciudadanos que quieren transitar libremente en una democracia. Todos ustedes son unos cara de palo. No ocupen las fechas como esta para simplemente tirar molotov, para tirar piedras, para dispararle a la prensa o dispararle a las personas. Ustedes son los verdaderos carapalos, así como también lo son aquellos que siguen justificando la violencia y aquellos que no quieren reconocer de que hay violaciones a los derechos humanos y que hay que defenderlas hoy día, hace 40 años y siempre.
Y finalmente, simplemente desearle a todos ustedes que tengan un gran 18, que lo pasen bien, que se cuiden, y que si efectivamente van a tomar, como dice Vergara, no vayan a manejar. Yo les propongo que tomen menos de lo que dice Vergara, sí que se bailen hartas cuecas bien zapateadas y un remolino de regalito, ¿no? Las palabras al cierre, el cara de palo del prosecretario de la UDI, Jaime Belolio. ¿Me pasa por favor el cara de palo, Jaime Belolio? El remolino. ¿El remolino? El remolino es para Freddy. El remolino a pila. Oye, gira para la derecha nomás, gira para la derecha nomás. No, para la derecha. No gira para ningún lado. Carol Cariola. Está estancado. Mire, Ahí sí. Eso técnico. No es menor, no es menor. Tu cámara la número 3. tiene que ser niño. Mira, mi cara de palo y en relación a la fecha que estamos viviendo, y que, bueno, sin duda coincido con el futuro senador de la República que está aquí en diputado hoy día, cuando plantea la importancia que tiene que aquí se esté abriendo y se esté destapando la olla. Que el país se entere de todas las cosas que aquí ocurrieron, que no borremos nuestra memoria, sino que muy por el contrario, que la revitalicemos desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, para que todas aquellas responsabilidades que hoy día están ocultas, de las que no sabemos, los responsables civiles, los responsables políticos, los responsables de los crímenes que aquí se cometieron, finalmente de una vez por todas tengan los juicios que se merecen. Y por eso yo le quiero entregar el cara de palo particularmente a Sebastián Piñera, como representante de todos aquellos políticos de la derecha que siguen justificando el golpe militar, que siguen buscando los mecanismos y la política del empate, tratando de responsabilizar al gobierno de Salvador Allende de los crímenes que aquí se cometieron. O sea, a mí me parece que dejémonos de tonteras, dejémonos de tratar de borrar con el codo lo que ellos mismos escribieron con la mano, decirle a Sebastián Piñera que a pesar de que diga, hable de reconciliación, que hable de perdón y que hable de todo esto, cuando él trata de empatar a los victimarios con las víctimas, sencillamente todo lo que pueda decir se va por la borda. Así que verdad y justicia, eso es lo que necesitamos para que haya un reencuentro y no una reconciliación a ciegas como lo que está pidiendo aquí Felipe Kast, que es algo lamentable cuando se trata de dar vuelta a la página. Y invitarlos a todos, solamente decir, invitarlos a todos al Estadio Recoleta desde el 17 de septiembre. Vamos a tener una actividad ciudadana abierta, muy bonita, con mucho grupo y ya, pues Juana Fe, conmoción y muchos 5 minutos. Palabras al cierre de cara de palo de la Secretaría General de las Juventudes Comunistas, Carol Cariola. Gracias, diputado Monte, por haber venido a Red Social. Que pase un buen 18. Eduardo Vergara, muy bien 18, que pase bien Fonda en Rancagua, también Carol Cariola en Recoleta. En Buine y demás es el señor Jaime Belolio, en Santiago Centro el señor Felipe Kast y en Conchalí, Max Pávez. En el Cortijo y en el balneario Conchalí esta semana nos vemos. Gracias a todos y ustedes, por supuesto, pásenlo muy bien. Ya saben la máxima, se agarran la garrafa, dejen las llaves, pues, para que pasen un gran 18 y nosotros nos encontramos el próximo domingo a la 1 en punto, aquí en la red con Red Social. Es solo política, pero nos gusta. Chao. Of hit